Capítulo 59. Tú eres quien me ampara y me protege. En tu palabra he puesto mi esperanza. Salmo 119, 114. Por orden de Monseñor Builes me presenté ante la Nunciatura. Bastante antes de estas cosas me mandó el señor Builes a Bogotá. No sé qué le ocurrió a él en la Nunciatura porque de buenas a primeras me dijo que tenía que ir a Bogotá, para lo cual él me daría los gastos, a darle cuenta al señor Nuncio de algo que no quise poner en las declaraciones contra los carmelitas, porque me parecía que aquello le quitaba crédito en materia grave a uno de ellos. No tuve más remedio que obedecer a tan dura obediencia, porque nadie había yo querido confiar eso, aunque era algo que ayudaba a nuestra causa no poco. Salí pues para Bogotá con la hermana María de la Flagelación el 18 de septiembre de 1925. Llevaba además el encargo de traerle al señor Builes un dinero que le debían en la Nunciatura. El viaje fue feliz, solo me inquietaban los nervios de la hermana, quien con cada impresión nueva, era la primera vez que viajaba, los mostraba y se desconcertaba. Nos hospedamos en las aguas, en el orfelinato del Niño Jesús, en donde recibimos las más finas atenciones de parte de la reverenda madre Enriqueta, religiosa de la Presentación, y sus hijas. Tan pronto como se pudo, nos presentamos en la Anunciatura. Allí el señor Giove se mostró muy amable y fácil. Le manifesté que por pura obediencia iba a ponerle al tanto de una cosa que había dejado de declarar contra los reverendos padres carmelitas, pero que antes me prometiera que no le daría a mis palabras más valor que el que expresaran, toda vez que se trataba de un punto en donde se podía tener un error acerca de la reputación de una persona. Me lo prometió y entré en materia. El hecho envolvía un engaño que en materia de cánones se me había hecho y otras cosas, pero de las cuales no me atrevo a estampar aquí nada, pues he recibido orden de escribirlo sí, para defensa de la congregación, cuando se necesite, pero en plana separada y sellada, como secreto que solo podrá ser visto por una superiora general en caso de necesidad. Además, como jamás hice otra cosa ante los superiores que defender la congregación sin pretender acusar a los padres, cosa de la cual siento profunda repugnancia. El señor obispo me ordenó en esta vez decirle otras cosas al señor nuncio, aunque no se necesitara para la defensa. Le referí algunas cosas de las más salientes y a contarle lo mal que algunos padres tratan el Santísimo Sacramento. Se me salieron las lágrimas y él muy conmovido me dijo: consúlese que Dios lo ha visto todo. Ya ha cumplido su deber y Dios la premiará. En eso concluimos. Ya para salir me dijo que volviera el otro día para darme alguna cosa para la misión, y efectivamente me dio 100 pesos oro, además el dinero para el señor Builes. Salí de la Nunciatura tan llena de espíritu y tan enternecida con la vista del señor Nuncio, de quien pude conocer media alma en el calor de las frasecitas que me dijo, que bendije a Dios. Mientras ventilaba los asuntos en la Nunciatura, recibí 1000 finezas de la señora doña Elisa Sordo de Ancísar, amiga de todo lo bueno, o muy aficionada a todo lo de misiones. La víspera de venirme, la señora de Ancísar me invitó por teléfono a conocer la casa de la Liga de las Damas, diciéndome que debería ir por la mañana, porque a esa hora también iría el señor Arteaga a conocerla, y querían que estuviéramos juntos para que viéramos algunas cosas de misiones, y que no podíamos aplazarlo porque el señor Arteaga salía para Antioquia al día siguiente. Con esto quedé notificada que viajaríamos juntos, pues coincidía esto con la salida del expreso. Encuentro como señor Arteaga.
Efectivamente, al entrar al buque del Alto Magdalena de Girardot, ya iba el señor Arteaga. Nos pusimos de modo que él tuviera que saludarnos. Entró y nos dio un saludo que pudiéramos llamar a Marco. Luego se sentó en una silla en completo silencio, dando de cuando en cuando unos suspiros que iban al alma. A mi vez pensaba lo que por aquella alma estaba pasando. Yo lo había conocido mucho. Era delicado de conciencia y temeroso de Dios. Por eso me preguntaba, ¿cómo hizo para meterse en tal responsabilidad? Ay, Padre mío, qué abismos tan hondos en los que nos meten las pasiones. En toda la navegación del Alto Magdalena no habló aquel pobre prefecto una palabra. No obstante, no ser poco los pasajeros. En aquella silla, tirado, suspiraba y miraba con indecible tristeza. A la hora del almuerzo se levantó para decir algo a un criado y nosotros nos fuimos a la mesa. Allí pudimos observar que lo habían puesto en la misma mesa y que pidió que lo separaran a otra para que sirvieran después. Todo revelaba que nuestra presencia le había revuelto el alma y dado una tristeza profunda. Al subir al vapor del Bajo Magdalena, las cosas cambiaron. Ya no encontramos camarote y un criado ofrecía uno carísimo. Nos resolvimos a pasar sin él, pues se trataba de una sola noche. Entonces se nos acercó el señor Arteaga y me dice con ese semblante tan amable que lo adornaba y con una voz muy amistosa: Madre, ¿encontró camarote? No, le respondí, pero como se trata de una navegación corta nos hemos resignado, pues me dijo con un semblante de mucha complacencia: Yo tengo para mí y para ustedes, solo que el que voy a darle tiene el inconveniente de quedar sobre cubierta, lo que constituye una dificultad para usted que no puede subir escalas. No importa, le contesté, de alguna manera subo. Lo que tenemos que ver es que sí haya para vuestra reverencia. Sí, me dijo, no se inquiete por mí, que hasta quizás les quedo vecino. Muchas gracias, le dije, así se lo agradezco mucho. Punto seguido se fue a buscar el criado para que nos pusiera en el camarote puesto para dos. Él mismo entró a arreglar el camarote como si se tratara de su madre, con una delicadeza que acababa de afligirme. No se retiró hasta no ver que todo hubiera quedado arreglado, poniéndose siempre las órdenes para todo. A la hora del desayuno vio que la hermana estaba inquieta por el equipaje que se nos había quedado en la Dorada, pues el buque se había subido un poco y al regresar por la mañana no había seguridad de poderlo tomar. Inmediatamente se ofreció. Yo le envié un peón por él, le dijo. Efectivamente le pagó a uno de los pajes para que en la noche se lo subiera. De modo que amanecimos con el equipaje en el camarote. Como a las 6 de la mañana de aquel día que amanecimos en el barco, bajó la hermana y lo encontró lavándose allí en el saloncito del buque, cerca del catre que había ocupado, de modo que no había tenido camarote y se había privado del suyo para dárnoslo. Apenas vio a la hermana, le preguntó cómo había pasado la madre y luego le dijo: Mire, vamos allí porque allí dan por la mañana un cafecito que sienta muy bien, pero a veces si uno no lo pide se les olvida. Vamos para que le lleve a la madre. Efectivamente fue y molestó a los criados que ya estaban en otras cosas para que sirvieran los 2 pocillos de café y él mismo trajo el mío hasta la escalera. Cada una de estas atenciones hacía más punzante mi espina, por supuesto. Pobrecito. Ya hizo que le pusieran el puesto en la mesa cerca al que ocupábamos nosotras y las atenciones más delicadas nos sorprendían. Ya pedí un vaso para mí y a una cuchara, etc. Entonces sí mostraba rostro placentero y feliz. Así hicimos el tiempo de navegación. El último día por la mañana le mandé unos duraznos para que tomara, como tenía costumbre, algo en la mañana. Estaba en la misma posición en que había pasado la navegación del Alto Magdalena, es decir, tirado en una silla en la angustia más terrible.
recibió los duraznos y solo dijo, dando un suspiro muy profundo, yo lo que tengo no es hambre. Los metió en el bolsillo. Ese día llegamos a Puerto Berrío y al saltar a tierra fui a darle la llave del camarote y me la recibió haciendo una cara terrible, sin darme helado para darle ni las gracias, ni despedida ni nada, con una amargura que no podía disimular. Salió del buque y no volvimos a verlo. Esto me reveló lo que preveía, que el señor prefecto sentía profundo remordimiento por los asuntos con nuestra comunidad y no tenía el valor de entrar en un arreglo, o los padres continuaban sosteniéndolo. Lo cierto es que poco tiempo después murió, y uno de los padres confesó ingenuamente que lo había matado una gran pena moral. Unos médicos opinaron lo mismo. Efectivamente, ¿cómo podía tener la conciencia tranquila un hombre de la delicadeza del señor Arteaga, palpando el estrago que hizo la separación de la congregación en los indios y el gran perjuicio en las almas? Él tan advertido, hasta por su misma madre, que desde el retiro del claustro le rogaba que hiciera las paces con la madre Laura, que ella prevería algo muy funesto si no los hacía, que en la oración había sufrido mucho por eso, y que lo veía como ahogándose en un mar terrible, el cual ella comprendía que era la enemistad. Él les oyó todo esto, instigado por los padres, pero claro que con la conciencia no hay transacciones y que sus días debieron ser terribles. Como por otra parte tenía tantas virtudes, espero que Dios ha tenido misericordia de su alma. Además, quizás Dios tenía designios de justicia acerca de los indios de Urabá y purificación para nosotras y para el mismo señor Orteaga. Volví de Bogotá y di cuenta del viaje al señor Builes, el cual quedó muy contento. Me había ordenado que el dinero que le traía de la Nunciatura le diera en Bogotá a una señorita 40 pesos, pero lo había olvidado. Al enviar el dinero con esos 40 menos, me escribió haciéndome cargo de ellos en términos un tanto penosos. Le contesté apenada, diciéndole que ese dinero lo había entregado según su orden a la señorita Riaño, y solo me contestó que me felicitaba por la buena memoria. Hago constar esto, padre, para que se vea que el modo de ser del señor Builes tenía sus inconvenientes, y que lo vinimos a notar cuando el trueno de la persecución sonó. Por el incidente del dinero, solo pensé que era distracción y la mucha confianza que me tenía. Ojalá hubiera previsto la verdad. Visita las misiones del San Jorge. Durante el tiempo al que me refiero hice un viaje a visitar las casas que tenemos en San Benito, en el San Jorge. Me fui llevando una nueva hermana para la casa, la hermana María Auxiliadora, persona con muchas cualidades, y la esperaban con afán. Sin embargo, desde que llegamos a Jegua comencé a notarle cierto desvío. Pensé que era la trasnochada, pues habíamos navegado en una gasolina estrechísima toda la noche o la mayor parte de ella, y no le di importancia a la cosa. Al llegar a San Benito salió casi todo el pueblo, presidido por el honorable Consejo Municipal, el reverendo Padre José Gabaldá, misionero allí, a nuestro encuentro con músicas y alegría grande, hasta el puerto de la Ciénaga. Nos llevaron enseguida a la iglesia, en donde cantaron un hermoso Magnificat. Enseguida nos llevaron a la casa de las hermanas.
En ninguna parte, Padre, como en el San Jorge, se siente uno verdaderamente en tierras de misión. Aquel pueblo de San Benito, metido entre ramales de árboles, con los cuales también habían adornado las calles para nuestra entrada, se ve pintoresco a la orilla de una ciénaga cuyo término no se alcanza a ver, y poblada de aves hermosísimas que hacen recordar tantas cosas de las misiones de África, por donde quiera niños desnudos y negros indolentes, que bien revelan la carencia de fe y civilización. Allí las hermanas prensadas en su rancho, porque era estrechísimo en la parte que ocupa su habitación, pues lo de escuela era bastante regular, con un calor como de horno, a punto de asar bizcochuelos, llenas de alegría, codeadas de gentes a quienes hacen bien, macilentas y flacas, me inspiraban envidia santa. Ay, Padre, estas hermanas habían llevado como texto para hacer aquella fundación aquellas palabras. No temas, pequeñito rebaño mío. Parecía como que la savia de estas palabras hubiera hecho de ellas verdaderas ovejitas que, llenas de confianza en su pastor, todo lo esperan de él. Habían sufrido no solo con aquel clima ardentísimo, sino de muchos otros modos, y habían logrado hacerse fuertes en el espíritu, reposadas y amables, como si estuvieran en lecho de rosas. Tuve pues mucho consuelo al verlas tan hechas a lo difícil y rodeadas de aquellas gentes a quienes ya habían hecho entrar por el carril del bien en muchas partes, sin fuerzas físicas, pero como leonas en lo moral y espiritual. Bendito sea mi Dios, que les hizo fuertes y constantes en medio de tantas dificultades. Ocurrió que el reverendo padre misionero tenía para aquella época una fiesta que él llamaba el Sagrario. En ella colocaría por primera vez el Santísimo Sacramento en su misión. Hacía 3 o 4 años que preparaba esta fiesta. Para ella se proponía también mover los corazones acerca del respeto y la excelencia de la Divina Eucaristía. A la vez, haría primeras comuniones, matrimonios y, cuando le fuera necesario para dejar, por decirlo así, recogió el fruto de sus apostólicos trabajos en los años que tenía de trabajo en aquel sitio. Hasta entonces había concretado sembrar y en aquella fiesta cogería. En todo aquel tiempo se concretaba su trabajo a iniciar en las gentes el deseo de la Eucaristía. Ahora iba a dárselas de lleno, dejándolo en un hermoso sagrario que le habían regalado en España. Naturalmente la fiesta debía ser de gran resonancia y todas habíamos de ayudarle al buen padre. La casa de las hermanas se convirtió en floristería, con todas las niñas del pueblo y esta servidora, a falta de quien pintara, siguiendo las indicaciones del reverendo padre y porque no se le quedaran sus planes sin realizar, tomé el pincel. Dios mío, ¿quién creyera que me improvisaba pintora y que las pinturas servían? Eso nadie. Pero como Dios me ayudó, decidí complacer al reverendo padre. Lo primero, había de pintarle en cartón 2 ángeles de tamaño natural. Así me lo dijo, como quien le pide a quien sabe, y decía con seguridad que los ojos de los ángeles habían de quedar muy bien enfocados hacia el sagrario. Con mucha risa le contesté que como les quedaran ojos, ya yo me contentaría mucho. Pero él insistía en que debían quedar enfocados. Para el reverendo padre José era lo mismo saber que no saber. Para pedir no había las razones en contra por mi parte. Quería todo trance darle el consuelo de hacerle reales sus ideales pintados. Y mi arte tan escaso, Dios mío, era un contraste con mi voluntad.
Pues manos a la obra y resultaron unos ángeles un poco abotagados y feos. Pero el padre se manifestaba muy contento y a la gente no les quedaba que desear. Definitivamente, la madre era para ello, una artista. Y hasta las hermanas que no quieren ver nada deficiente en mí, les parecieron los ángeles hermosos. Por mi parte, creo que si el deseo de ver alegre al reverendo padre fuera arte, entonces sí que era yo artista. En fin, seguía siendo mamarrachos, pues eran muchos los que el reverendo padre había ideado para la ornamentación de la iglesia, y todo salía de mi mano con la facilidad con que se deslizaban los dedos en aquellos papeles. Pero, Dios mío, lo que pintaba. Sin embargo, en casa de los ciegos, el tuerto dice que es rey, y como no había nadie que lo hiciera mejor. En fin, en la fiesta la iglesia parecía un perifollo de cositas y el reverendo padre quedó sumamente contento. Además, el movimiento religioso constituyó un consuelo muy grande. Hubo varios matrimonios y muchas comuniones y una hermosa procesión por toda la población. Sin embargo, no estuve del todo alegre, porque me quedaba en el alma una espina, como sucede siempre en tales casos. Comprendía cierta distancia entre lo que enseña últimamente la Iglesia acerca de la Sagrada Eucaristía y la práctica del misionero en aquella fiesta y en general. Notaba como un principio o rastro de jansenismo. No llevaba la comunión a los enfermos, sino dando 3 toques y teniendo un número de pueblo como para una gran fiesta, de donde resultaba que casi ningún enfermo pedía comulgar, ni mucho menos hacerlo 2 veces en la misma enfermedad. No permitía la comunión frecuente a nadie fuera de las hermanas, aunque lo desearan y les viera señales de enmienda verdadera, solo porque les notara algún rastro de las antiguas inclinaciones, y a veces ni semanalmente les permitía acercarse a la sagrada mesa. La misma fiesta del sagrario muestra claro esto. Hacía 3 o más años que estaba allí el reverendo padre, las hermanas hacían más de un año. Sin embargo, no había colocado el Santísimo Sacramento porque aún no le parecía suficiente el cortejo que tuviera. No obstante, son las discípulas de las hermanas y a unas cristianas piadosas. Todo esto y los ruegos de las personas que me ponían de abogada ante el reverendo padre para que les permitiera comulgar, cargo que jamás acepté, por supuesto. Me afligía pensando en que en el reverendo padre hubiera algún rastro de esas ideas anteriores a las determinaciones de su santidad Pío X, y me amargó esto la fiesta y toda la permanencia en San Benito. Es cosa bien extraña que no falte el diablo en sus tentaciones, con sus tentaciones para evitar el bien de las almas, aun de parte de aquellos que las aman y desean salvarlas. El celo del reverendo padre era y es admirable. Sabe sacrificarse como un santo. Y sin embargo, no deja correr la fuente de la Eucaristía tan libremente como Dios lo quiere sobre las almas. Dios mío, qué dolor que estanquen hasta vuestro amor y en nombre del celo mismo. Esa es una de las mayores miserias humanas, que oremos como inconscientemente el mal, deseando el bien. Perdón, Dios mío, perdón para todos nosotros que somos ciegos y locos y de cuánta miseria hoy adolecemos. Oh miseria grande, oh locura inconcebible que estanquemos las gracias y las fuentes que se hicieron para que el alma seca en este mundo árido se sacie y no perezca de sed. Dios mío, qué dolor tan intenso. Estuve en San Benito con unas llagas muy fuertes que me obligaron por ser
debajo de los brazos y en la espalda. A pasar muchos días y noches con los brazos en cruz, sostenidos como sobre los espaldares de unos taburetes y con la espalda al aire, con los ardores de verdadero fuego. No tuve pena de esto, sin embargo, porque tenía verdadero deseo de sufrir algo por nuestro Señor, en desquite de cuánto malo hacemos contra su gloria. Parece que así lo sintió el mismo reverendo padre misionero, porque un día que le decía de mi sentimiento por no poderle ayudar en algo, me dijo: yo creo su enfermedad una providencia especial de Dios y un complemento a la fiesta del sagrario para la conversión de este pueblo. Este reverendo padre es muy serio en sus cosas, y creo que no pudo decir esto sino porque me conociera muy bien. Además, su espíritu de fe es encantador. Ahí me tiene Padre, como Dios mima a los que de veras lo buscan, cuando tienen deseo de sufrir algo por Él. Les da aunque sea llagas. Bendito sea. Lección que me dio Monseñor Lardizábal. La edificación que recibí de las hermanas, las llagas y el haber podido servir en algo al reverendo Padre para la fiesta del sagrario me hicieron mucho provecho, pero a estas cosas debo arreglar una lección que me dio el señor Lardizábal, prefecto apostólico del San Jorge, que me llenó de alegría. Cuando salíamos ya de regreso, venía él a sacarnos hasta Magangué. Ya en la canoa, dije al separarnos de las muchas personas que salieron a la orilla de la ciénaga a despedirnos: ¿cómo siento que amo a toda esta gente? El señor prefecto escuchó la cosa y cuando ya se había alejado un poco la canoa me dijo: bueno, que los ame a todos, pero es necesario preferir a los pobres. Esta frase fue para mi alma como rocío del cielo. Es necesario preferir a los pobres, y cómo no, si en ellos ha querido representarse Jesús. Cómo no, si ellos son los miembros sufrientes de Cristo. Cómo no, si los pobres están lejos del espíritu del mundo. Cómo no, si los pobres son los corazones postrados delante de Dios y los que le dan campo bellísimo a su misericordia. Cómo no, si son ellos espejos vivos de lo que hace la pobreza en el corazón humano. Lo dulcifica, lo hace blando con los demás. Los santos han preferido a los pobres precisamente por ese sentido divino que tienen y que nos inclina a lo menos, a lo bajo. Antes amaba yo mucho a los pobres y desde mi niñez me sentía muy cerca a ellos, así como a los niños, pero de ahí en adelante mi preferencia ha crecido y percibo hasta de lejos la presencia de los pobres con cierta alegría o cierto bienestar que me produce su amistad, o mejor dicho, por cierta ternura que me inspiran sus andrajos y miseria. Benditos sean los pobres, benditos los pequeños. Si el Señor hubiera querido que esta su sierva fuera uno de esos que tienen que mendigar el pan, qué bien me hubiera sentido. Qué dulzura se experimentará al ir en un estado de verdadero rendimiento delante de Dios y de los hombres, implorando el nombre de Dios de puerta en puerta y recibiendo de unos el pan del cuerpo y de otros el pan del alma, con la humillación y el reproche. Qué libertad de espíritu sentiría. Cuánta vida del alma resultará de esa poca del cuerpo. Pero en fin, no quiso Dios que yo pesara sino los umbrales de la pobreza, y así está muy bien. Es bueno y amoroso cuanto Él hace. Tan fuerte es el clima de San Benito que la hermana
María Auxiliadora, la que me sirvió de compañía en el viaje a San Benito, perdió la cabeza y tuve que volverme con ella. También una de las hermanas que había trabajado allí ya como 2 años perdió el cerebro a impulsos de aquel calor tan fuerte. Esta última tuvo remedio, pero la primera no. El señor prefecto nos trajo hasta Magangué y salimos en canoa. Cuánta edificación sentía cuando en Jegua, con la simplicidad del santo, se sentó el señor Lardizábal en un palo para que la hermana auxiliadora le suciera la sotana que se le había roto en la travesía. Pensaba entonces, si las gentes del mundo vieran esto, de un prefecto apostólico en plena mitad del San Jorge, en una miserable canoa, sentado en un travesaño de la canoa y a su lado una misionera surciéndole la sotana que llevaba puesta, hubiera visto una cosa muy despreciable. Pero si ojos llenos de fe lo ven, no hay duda que piensan en nuestro Señor, cuando teniendo su divina cabeza sobre el travesaño de un barquito se quedó dormido. Ay, su representante no está dormido, pero sí está dejado de todo cuidado de sí, por los intereses de las almas. No tenía más que esa sotana y hubo que resurcírsela teniéndola puesta. Así son los apóstoles verdaderos. Esos son los que evangelizan teniendo a Cristo por modelo. Un poco pesado quedó el viaje porque era en canoa y aquellos rayos del sol caían sobre nuestra espalda como verdaderas fieras. El Santo Padre Lardizábal, sin embargo, con su piel ya tostada por tantos años de misionar bajo aquellos ardores, no decía una palabra ni buscaba un alivio. Cuánto nos lleva en mortificación. Como a las 4 de la tarde del segundo día, íbamos muy acaloradas, casi asfixiadas y con hambre. Al acaso entramos, más por refrescarnos que por otra cosa, a una casita un poco separada del camino. Fuimos recibidas con mucha atención, pero no volvimos a ver a nadie de la casa después de que nos la entregaron para descansar. Bastante rato después apareció el señor de la casa diciendo que iba a servir la mesa, porque sin tomarnos un caldo no debíamos salir. Él y su familia se habían dedicado en una casa vecina, según entiendo, a prepararnos una suculenta comida. Una vez nosotros en la mesa, todos desaparecieron de nuevo. Celebramos mucho esto porque era una caridad muy extraña. Figúrese, padre, que nadie les dijo que teníamos hambre, no nos conocían, no les importábamos en ningún sentido, y sin embargo hacen esto, evitándonos a la vez la dificultad de hablar cuando no queríamos sino descansar. Era cosa como enviada del cielo. Dios les ha de pagar a esas buenas gentes, y de seguro que ya les habrá pagado, pues hay que tener en la cuenta la manera como recompensó siempre nuestro Señor a los que le sirvieron durante su vida mortal y a aquellos que en sus correrías le atendían. En donde quiera se mostró agradecido con generosidad especial. Oración durante la navegación. Aquel mismo día, ya tarde, llegamos a Magangué, en el momento casi en que la lancha heroica se desamarraba para partir, de modo que allí mismo nos despedimos del señor prefecto y sin entrar a Magangué partimos a aquella misma hora. Durante la navegación del Magdalena, como veníamos solas, pues no traía la lancha más pasajeros, pudimos entregamos un poco más a lo del espíritu. Poco esfuerzo tuve que hacer en la oración, porque pronto Dios me invadió, por decirlo así, haciéndome sentir un deseo tan vehemente de que Dios sea conocido de todos.
que bien podía llamarse aquel tiempo de agonía. Sin embargo, esto solo fue preludio de una gran ansia de ver a Dios y de un desprecio tan total de todo lo de la tierra que me apretaba como una enfermedad. Estas maneras de oración que me ha dado Dios no son de un rato ni de un día, duran más o menos, pero siempre varios días. Durante ellas puedo hacer cuantos actos exteriores se ocurran. Parece que pasarán tan en lo más hondo del alma que dejan libres todas las facultades. ¿Quién sabe cómo podrá explicarse eso? Muchos barcos varados encontramos en el trayecto y en mucho peligro estuvimos de que la lancha se varara, pero nada me inquietaba. Un dolor, una agonía del alma lo absorbe todo y ningún sentimiento fuera de éste puede detenerse. Ya puede el mundo derribarse y el alma, toda embargada en ese piélago de dolor sobrenatural, permanece inquebrantable. Muchas épocas de esa ansia de ver a Dios he tenido durante mi vida, pero pocas me han apretado tanto como esta, a tal punto que los 5 días de navegación fueron para mí de martirio, que se me pareció un año. Quizás Dios preparaba mi alma con esta agonía para templarla y hacerla fuerte para el dolor que se le esperaba, como se verá. Se refiere a algo ya dicho. Las amistades con el ilustrísimo señor Builes eran cada vez más cordiales y cada día él daba muestras de mayor estimación por la congregación. Ya tenía en su jurisdicción las casas de San Pedro, es decir, el noviciado con un internado de niños indígenas, un internadito de niñas en Dos Matías, casa en Santa Rita, en Cáceres, en el Sinú y en Pequé. Tenía además 2 o 3 hermanas que habían ido a organizar el seminario en su parte económica y de cocina. En fin, nada empañaba la cordialidad, el respeto y la más profunda adhesión a nuestro prelado nos daba la mayor seguridad. Con peligro de repetir algunos incidentes, voy a referir la gran tempestad que casi derrumba la congregación, pero antes diré algo sobre las cosas del señor Builes. Quizás eso explique un poco los hechos. Teníamos en jurisdicción del señor Builes las casas siguientes: el noviciado unido al internado de indios, unos 60. La casa internado no fue nunca erigida como casa religiosa. El noviciado tenía solo una promesa de que se erigiría: una casa en Pequé, otra en Santa Rita, otra en Sinú, sin erección canónica las 3, y una en Cáceres elegida canónicamente. La casa generalicia funcionaba como arrimada al noviciado, porque esperábamos a ver si el señor arzobispo de Medellín daba licencia para elegirla allí, y para ello estaba de acuerdo con el señor Builes, quien participaba de la idea de colocar en la capital del departamento. Mientras se instalaba la casa generalicia, se colocaron las niñas del internado indígena que le correspondía en Dos Matías, en una casa que el pueblo prestó y que el señor Builes tuvo la bondad de hacer arreglar un poco. Esta tampoco fue erigida como casa religiosa, ni se dijo jamás que definitivamente debía quedar allí. La casa de Santa Rita era a la sazón inútil, porque los indios que se trataban habían emigrado. Varias veces solicité licencia para levantarla, pero el señor obispo tenía la idea de trasladarla a otro punto en donde ni había indios ni era posible el auxilio espiritual frecuente, pero no me hablaba con llaneza. Parece que intentaba trasladarla a pesar de todo y sin contar con la casa generalicia, pero aún no se había hablado claro. La casa del Sinú, como ya he dicho, merecía ya un castigo por ser su fundación, hija de un engaño, y demasiado expuesta, puede llamarse,
pero con ella se tentó a la divina providencia, quien está obligada a librar a los atrevidos. Pero como el Señor vio que lo hicimos en tan buena fe, se apiadó de nosotras y nada ocurrió. Nada, como digo, empañaba nuestra amistad con el señor Builes, ni con los reverendos padres seudistas, con los cuales todo era cordialidad. Mi salud muy mala me obligó a vivir en Medellín por orden y en obediencia al señor Builes. Solo subía a San Pedro de tiempo en tiempo. La niña Nieves. Algo parecido a un anuncio del cielo voy a referir antes de entrar de lleno en la tempestad de 1927. En la misión del Sararé todo andaba en calma. Si no queremos hacer cuentas de las influencias diabólicas de las carecas o brujos de los tunebos, quienes constantemente soplaban la casa de la misión, anunciando desgracias y trastornos terribles que había, según ellos, de obligar a las hermanas a dejar su puesto y volver a su tierra antioqueña. De esto ninguno hacía caso ni se creía que fuera verdaderamente el diablo la gente que los carecas empeñaban en la destrucción de la casita misionera, más se pensaba en algo de superstición fanática de parte de ellos. Tenían en la misión una familia blanca campesina y muy útil a la casa, familia que había vivido largos años en la mayor miseria, en aquellos montes, en una ignorancia que daba compasión, pero honrada y buena. Desde que llegaron las hermanas, la tomaron de su cuenta, como de su cuenta, y comenzaron la educación de sus niñitos delicados e inteligentes. Se distinguía por su delicadeza y ternura la niña Nieves, como de unos 6 años de edad. Era como un serafincito, dulce y querida. Muy pronto se puso en condiciones de poder hacer su primera comunión y se acercó a la sagrada mesa con la mayor sencillez y grande amor al niño Jesús. Era inocente e inteligente, y tan dulce que se arrebataba el cariño de todos. Pasados 3 años, después de haberse iniciado la misión, la niña, que comulgaba diariamente y daba muestras de vocación religiosa, enfermó gravemente. Nada pudo combatir la enfermedad. No obstante las consultas del médico y los esfuerzos de las hermanas y del reverendo padre Rochereau, quienes la amaban y estimaban al cual más. Parece que la enfermedad fue consunción, porque su cuerpecito se redujo tanto que su madre la llevaba en los brazos, cual si fuera una niña de meses, y se acercaba a comulgar teniéndola debajo del pañolón. Mas, como la niña también comulgaba diariamente durante su enfermedad, como antes de ella, Mónica, su madre, la descubría, y el padre le ponía la sagrada forma en la boquita, cosa que, estando en los brazos de su madre, resultaba muy simpático. Junticas después daban gracias y volvían a su casa. Luchaba entonces el reverendo padre Rochereau, y la hermana María de la Asunción lo acompañaba en su intento por encontrar la clave para el aprendizaje de la lengua tuneba, pero ya casi desesperaban de hallarlo. Cuando llegó la última hora de la niña Nieves, el reverendo padre, que sabía aquella inocencia de vida y la fe y caridad de aquel corazoncito guardaba, le hizo el encargo de que, al llegar al cielo, le consiguiera de Dios la gracia de aprender el tunebo, a fin de poder convertir a esos desdichados indios que no entendían el castellano. La niña recibió el encargo juntamente con el de pedir mucho en el cielo por la misión del Sararé, y murió dejando honda convicción de su arribo a la gloria sin demora. Muy bien se portó Nieves, porque muy pocos días después llegó un tunebo muy inteligente y le dio la clave de la lengua por sorpresa, porque ninguno lo hubiera dado con conocimiento. Pero no fue este el único favor de Nieves, sino que anunció muchas cosas, como se verá
en lo que sigue. La hermana María San Miguel, religiosa que se ocupaba en el sarare en la cocina, era muy especialmente amiga de Nieves y sintió mucho su muerte. Esta hermana, algunos días después de la muerte de Nieves, tuvo un ataque desconocido con el cual cayó en tierra, rígida y sin respiración, y quedó así algunas horas. Ni el temperamento de la hermana ni su estado de salud podían explicar este ataque. Durante él, escribió más tarde ella a su superiora que estaba en San Pedro, viva Nieves. Me permito copiar la carta. Me estaba poniendo el velo para salir a la misa cuando sentí que de la cabeza me bajaba como un chorro helado al corazón, acompañado de fuerte dolor. En ese momento tan solo me acordé de Nieves. Advertí que no oía nada, ni veía con los ojos del cuerpo, ni podía mover el cuerpo, ni siquiera la lengua, pero con el alma vi llegar a Nieves en mi auxilio. La vi blanca como la nieve, resplandeciente como el sol. No tengo palabras para expresar la hermosura de ella. ¿Quién es usted?, le pregunté. Soy Nieves, me contestó, y me puso ligeramente la manita sobre el corazón y me dijo, no tema. Sentí alivio. Le pregunté por segunda vez quién era, porque no lo reconocía, y me contestó repitiéndome que era Nieves. Volví a hablar y le pregunté, ¿me morí? Sonriendo me dijo, no, pero sufrirá muy largo. Seguí interrogándola así. Nieves, ¿cuánto purgatorio tuvo usted? Un cuarto de hora, me contestó. Nieves, ¿sabe usted si nuestras almas misioneras están en el cielo? Sí, hay dos, me contestó. La hermana María Berchmans está en el purgatorio. ¿Se demorará mucho? No lo sé, me contestó. Nieves, ¿queda usted cerca de mis hermanas? No, están muy altas, muy altas. Nieves, ¿hay muchos de nuestros indiecitos en el cielo? Sí, me contestó. ¿Sabe usted, Nieves, si nuestra congregación fracasará? No, pero sí será muy perseguida. Y actualmente la están persiguiendo, y así lo quiere Dios para su gloria. A causa de esto, muchas hermanas se desalentarán y saldrán de la congregación. Al oír esto le pregunté, ¿seré yo de esas? No, me contestó. Nieves, le dije, ¿de las que están aquí saldrá alguna? Al oír esto vaciló un poco y me dijo, una de ellas peligra mucho, pero pido por ella, y no me dijo cuál. Nieves, ¿durará mucho esta persecución? No lo sé, me contestó. ¿Usted pide por la congregación?, le dije. Sí, mucho. ¿Y qué dice de carísima madre? Se rió y me dijo, está muy cerca de Dios. De nuevo le pregunté si dejaría de existir la congregación y me contestó, no, al contrario, se extenderá mucho. Nieves, ¿no está usted brava conmigo porque le deseé la muerte? No, me deseo la vida. ¿Y la misión del Sarare fracasará? No, los nuevos se convertirán poco a poco, pero Dios lo quiere así. Nieves, ¿podrán las hermanas y el padre aprender el tuneo? Sí, me contestó. Nieves, le dije, ¿sabe usted si el padre Enrique más tarde será perseguidor de la congregación? No, la favorecerá en todo lo que esté a su alcance, es un santo. Nieves, ¿sabe usted si Dios nos quitará a carísima madre? Sí, pero no pronto. Oiga, hermanita, me dijo, ese ataque estaba destinado para la madre Laura. Pero Dios oyó la oración que usted le hizo al pie del sagrario el día que supo en Pamplona que la madre estaba grave y añadió, la congregación no hubiera sufrido mucho, pues en estos días se descubrió un nuevo perseguidor de ella.
porque la madre hubiera perdido el sentido y tal vez la vida, porque está muy débil y su trabajo tan fuerte. Pero Dios la vio a usted y se lo pasó. Le dijo entonces: ¿usted me ayudó a darle gracias a Dios por este beneficio? Sí, me contestó. ¿Y qué me dice la Madre del Santísimo? Ay, exclamó dando un suspiro, es tan buena, es una santa, pido por ella. Y la hermana de los santos ángeles, que la preparó para su primera comunión, pide mucho por ella. Sí, me contestó, y para ella hay mucho. Nieves, ¿morirá la hermana María de la Providencia, que está tan grave? Se sonrió picarescamente y no me contestó nada. Hermana, me dijo, dígale al padre Enrique que no se afane por la misión del Sararé, que Dios vela por ella y que pide mucho por él y que he cumplido sus encargos. ¿Que a la carísima madre qué le digo? Le pregunté. Dígale que pido mucho por ella. Nieves, en todo este rato, ¿ha perdido usted la visión beatífica? No, me contestó. Al despedirse Nieves le dije, ¿me deja sola? No, estaré con usted, me contestó, y le encargué de nuevo la congregación, mientras ella me ponía de nuevo la mano sobre el corazón y desapareció. Terminado esto me volvió el sentido, es decir, volví en mí. Hasta aquí la carta de la hermana con fecha de diciembre de 1926, cuando aún estábamos en San Pedro en perfecta paz, según nuestro juicio y conocimiento. Sin embargo, por esos mismos días se tramaba la tempestad con todas las apariencias de protección y amor. También en estos días se descubrió el nuevo enemigo de la congregación, de modo siguiente, muy en conformidad con lo dicho por Nieves. Monseñor Muñoz se pone en contra de la obra. El reverendo padre Muñoz, arzobispo de Guatemala, que había sido nombrado visitador general de misiones en Colombia, había sido muy amigo mío en los tiempos en que fue rector de los padres jesuitas en Medellín. Conoció y aún ayudó a la empresa de la congregación y después de creada me pidió órdenes para ayudarnos en Roma a lo del decreto, de modo que lo tenía por amiguísimo y aún lo invité a visitarnos las misioncitas que no entraban en su obligación por ser diocesanas algunas de ellas. Nada creía tener más seguro que la amistad del Señor Muñoz, pero cosas de la vida, porque solo vos, Señor de mi vida, solo vos, Señor de mi alma, no fallas nunca, ni siquiera cuando tanto te ofendemos. Alguna persona me dijo que después de la visita del Señor Muñoz a Urabá, había recibido las influencias de los reverendos padres carmelitas y que se había tornado enemigo de la congregación. Sabido esto por el ilustrísimo señor Willes, quiso entenderse con él para hacerlo propicio. Creíamos que de contado hizo viaje desde Santa Rosa hasta Medellín a conferenciar con él. Se presentó y desde luego le interrogó de la siguiente manera. Ilustrísimo señor, como sabe vuestra señoría, el señor Crespo me dejó en la diócesis las hermanas misioneras de la Madre Laura, y como debo dirigirlas, quiero saber qué opina de esas hermanas vuestra señoría. Tenga la bondad de hablarme con toda claridad. Y aquí, con puerta tan amplia, se desató el buen padre Muñoz, con todos los cargos de los reverendos padres carmelitas. Pues le dijo, mire, conozco a Laura desde hace muchos años y no sabe someterse a nada. En Medellín regentaba un colegio con un sinnúmero de alumnas y las dominaba hasta el punto de hacerlas santas en poco tiempo, aunque hubieran sido las ovejas más traviesas, no propiamente porque tenga buen método, sino por cierta propiedad hipnótica que tiene, y de la misma manera maneja ahora a las hermanas por medio del hipnotismo. Verá cómo al morir ella, esa comunidad se acaba. Por otra parte, Laura enseña el heroísmo bajo precepto, y eso no es admisible.
No se dejó mandar del señor Arteaga ni de nadie. Terminada la arenga del señor Muñoz, el señor Builes nada le repuso en favor, ni siquiera le dejó caer una palabra acerca de los antecedentes de los padres carmelitas, ni le habló de que nos conocía, ni de nada que pudiera siquiera hacer entrar un poco de duda al reverendo padre Muñoz. Llegó y me dijo: Mariecita, las cosas están malas. El señor Muñoz dice esto. Yo nada le repuse y salí. Usted vea cómo se defiende. Al oír esta resolución tan terminante, no mediando todavía nada ni una sombra en las amistades con el señor Builes, me quedé como aturdida. Como era que el señor Muñoz había dado tales ideas cuando él era uno de los sostenedores del antiguo colegio. Él iba a predicar en varias fiestas y recomendaba al colegio como uno de los mejores de la ciudad en aquellas personas que le solicitaban su opinión para colocar sus hijas. Como era que el señor Builes había hecho la pregunta al señor Muñoz, de modo que para torcerse él mismo en sus ideas servía la pregunta. Y como era que nada hubiera dicho en defensa de la congregación, habiéndole servido las hermanas con resultado tan bueno y palpable en tantas partes. En fin, todo fue sorpresa, pero ni siquiera por eso me resolví a creer que hubiera nada menos recto, sino que todo lo atribuía a un querer de Dios para purificarnos y que el señor Builes no se cambiaría por eso. Ay, cuán engañado andaba y cuánta misericordia me ha hecho el Señor en no dejarme anticipar juicios desfavorables a los cuales tanto temo, que mejor me parece estar embobada y caer en algunos engaños de buena fe que anticipar juicios desfavorables, sobre todo tratándose de superiores eclesiásticos. Las amistades continuaron muy bien, al parecer, pero no faltaban notas contrarias de las cuales tampoco quise hacer caso, como vamos a verlo. Nuevas dificultades con los sacerdotes. Cualquier día me escribieron las hermanas de Cáceres que el padre Abigail había ido y les había impuesto ciertas reglas y que se las dejó escritas, que les había prohibido muchas cosas que siempre se habían hecho en la congregación y que el horario que les dejó era casi como para monjas contemplativas. Muy sorprendida, pero sospechando solo ignorancia de parte del reverendo padre, les contesté a las pobres hermanas que estaban experimentando a la sazón los efectos de ese clima tan deleterio y tenían, sin embargo, de precepto aquellas reglas tan estrechas que cumplieran cuando estuvieran bien de salud nuestras constituciones y cuando el reverendo padre volviera le dijeran que para esos cambios se entendieran conmigo, puesto que ellas habían prometido cumplir las constituciones ya aprobadas por varios obispos y que estaban en Roma ya en estudio, pero que le obedecieran algunas indicaciones que les había hecho acerca de la salida a la calle. Apenas había salido la carta para Cáceres cuando me llega carta del ilustrísimo señor Builes, diciéndome que había nombrado al reverendo padre Abigail como visitador de las misiones de su diócesis. El mismo reverendo padre se presentó a pedirme órdenes, pero sin hablarme de las que había dejado en Cáceres. Le di unas constituciones que me pidió y me dijo que las iba a estudiar, porque en ellos había algunas cosas de mucho heroísmo que se debían quitar. Solo le contesté que lo harían, seguramente, si eso era verdad, los señores obispos juntos, porque como ya estaba extendida la congregación por varias diócesis, no podía canónicamente uno solo. Nada me contestó. Otro día fue el reverendo padre Tresel, capellán del noviciado, y me dijo: de parte del señor obispo, présteme el ceremonial para corregirlo. Muy bien, reverendo padre, le dije. Sí, que me alegro de que el señor obispo quiera ya preocuparse de esto. ¿Cuántas cosas habré puesto en ese ceremonial que no deben ser? Se lo llevó y a poco vino y me dijo:
Mire, madre, esto de acostarse las hermanas en la profesión es teatral e inadmisible. Además, ¿por qué poner un gorro y un cuello para las postulantas? Ni por qué han de representarse en ellos la vida religiosa y la vida apostólica. Le contesté. Lo de la acostada lo tomé del ceremonial de las clarisas. Con viveza me respondió. Yo he presenciado y hecho la ceremonia de las clarisas y jamás lo he visto. Le contesté que era bueno que tratara, pues, eso con el señor obispo. Luego me repitió. Bueno, ¿y por qué el gorro ha de representar la vida religiosa y el cuello la vida apostólica? Pues padre, le repuse, porque la vida religiosa está caracterizada por la obediencia, y tener la cabeza cubierta es indicio de sumisión. Y el cuello se ha puesto porque la vida apostólica es una cruz que se echa sobre los hombros y semeja al cuello, al yugo que la representa. Cayó el reverendo padre y solo dijo, no, eso no, debe representarse de otro modo. Bueno, padre, le dije que convenga al señor obispo en cuáles han de ser las insignias. Luego me dijo, ¿y usted por qué ha representado a las misioneras por cabras? Pues porque ellas han de andar como las cabras de risco en risco, buscando las almas y sobre todo porque esa es la característica de estas misioneras. Pues no, me repuso, es necesario representarlas por unas palomas. Bueno, le dije, como convenga su reverencia, y el señor obispo se tranquilizó por lo pronto. Pasados algunos días, vino el padre Abigail a San Pedro y me dijo, le manda a preguntar al señor obispo que, con la autorización de quien escribió y publicó usted un folleto en el cual invita a todos los artesanos a ingresar en la congregación. Sorpresa grande para mí. Creía que el padre hablaba en broma y le pregunté. La respuesta fue seria y afirmando que era la verdad y que a ese folleto le había dado mucho bombo el reverendo padre Ezequiel Pérez y que los artesanos de Medellín le estaban haciendo muchas bromas porque creían que habiendo en la congregación tantas muchachas bonitas, naturalmente iban a entrar muchos. Que la noticia de tal folleto la había llevado a Santa Rosa el reverendo padre Vandrés, hijo del Inmaculado Corazón de María. Con dificultad creí la especie esa y le manifesté que el reverendo padre que podía asegurarle al señor obispo que no lo conocía ni podía concebir que existiera. No obstante, todas estas sombras y rarezas se mantenían entre el señor Buires y esta servidora una correspondencia constante, cordial y llena de franca satisfacción y contento de parte del señor obispo. Animé a señor Buires a emprender el seminario de misiones. El tema de las cartas en esta época era el seminario de misiones que se abriría muy pronto y del cual parece que yo llevaba cierta iniciativa, aunque oculta o disimulada, según se lo había yo rogado al señor obispo que se procurara. Él temía emprenderlo y yo lo animaba confiando en Dios. Se había pensado abrirlo en Entre Ríos, en un edificio que habían hecho para hospital, pero en esos mismos días a que se refiere lo que escribo, me mandó preguntar al señor obispo si consentía en que se abriera en Yarumal, y le contesté que sí. Ya me pedía el manual de las misioneras para por él hacer el de los futuros misioneritos, y esta servidora estaba comprometida a suministrar los 12 primeros jovencitos que habrían de iniciar el seminario. Efectivamente, sin muchas dificultades, conseguí 12 candidatos, muchachos admirables, decididos e inteligentes. Aquello parecía un racimito, porque todos eran casi de la misma edad, todos candorosos y llenos de entusiasmo y piedad. Los reverendos padres seudistas con quienes vivimos en constante y cordial amistad, ya por razón del reverendo padre Tercel, nuestro capellán, ya por la vecindad y
porque entre ellos había sido siempre el capellán del internado indígena. Ignoraban lo del seminario de misiones, lo ignoraban porque adrede yo le había dicho al señor obispo que los padres saudistas no serían amigos de tal empresa, porque temían que con ella se les escaseara mucho el personal de vocaciones para su noviciado. El señor obispo halló eso justo y verdadero, y por eso pensaba en sorprenderlos con la apertura del seminario. Yo sí me había permitido indicarle que el mejor rector que podía conseguir sería el padre Ledusal, precisamente mi confesor, a quien comencé a dirigir estas memorias. Este santo padre se había empapado mucho en el espíritu de nuestra congregación. Entendía muy bien nuestro apostolado y su alma se entendía con la mía a maravilla, tanto que llegué a juzgar que Dios le llamaba algo en nuestra congregación. El señor obispo, sin aceptarlo del todo, me autorizó para que le hiciera la propuesta, a fin de que cuando esos jovencitos del seminario fueran religiosos, él también hiciera su profesión en la nueva congregación y sirviera para superior o para general al principio, mientras se asentaba el espíritu. El padre jamás me contestó ni que sí ni que no. Aguardaba ver más claramente la voluntad de Dios. Otra razón que me servía de fundamento para creer que los reverendos padres eudistas no serían muy amigos del seminario nuevo era que hacía algunos años el mismo señor Builes, de acuerdo con el reverendo padre Maturín, provincial de los mismos eudistas, habían planeado, por decirlo así, la misma empresa en Bogotá, y de la noche a la mañana, sin saber por qué, la idea se esfumó y supe que había sido desvanecida por los mismos padres eudistas, según me lo dijo el reverendo padre Rocheriao, el eudista misionero del Sararé, precisamente por el asunto de las vocaciones que arriba dejó apuntado. El mismo señor Builes no se había dado cuenta de por qué se le había desvanecido su primer proyecto. Dificultades en Santa Rosa. Como esta tempestad que pretendo referir fue cosa tan diabólica, era muy natural que buscara por todos lados a fin de que cuando prendiera el fuego no formara cerco y pudiera él coger su presa con mayor seguridad. Desgraciado el demonio que en tantos años no ha logrado desbaratar una obra de Dios y aún lo intenta para su constante humillación. Otro de los flancos que atacó fue por las hermanas que estaban ayudando a reorganizar la cocina del seminario de Santa Rosa. Hacía un año que había mandado por ellas para que hicieran los santos ejercicios durante las vacaciones, y el señor Builes devolvió las bestias diciendo que él solo mandaba. Comencé a notar que aún sin necesitar las hermanas, impedía su salida, aunque fuera por motivo transitorio, y que había olvidado el compromiso que la congregación había hecho, que no era otro que el reorganizar la cocina del seminario y luego instalar una señora competente. Guardé silencio por lo pronto, pero después le supliqué que las dejara venir a los ejercicios, recordándole muy prudentemente el compromiso de la congregación y los deberes de él en cuanto a atender sus necesidades espirituales. Lo atendió bien y continuamos. Pero vivían las hermanas reducidas a una piececita ciega tan estrecha que solo tendía algunas 4 varas de largo por 2 y media de ancho. En esa pieza habían de tener 3 camas, un altarcito que les era indispensable, la mesita del refectorio, las ropas y cuanto necesitaran, de modo que venía a quedar solo un espaciecito muy pequeño para entrar, y además tenía poca luz y poco aire, por lo cual tenía mucho olor de aire quemado no agradable. Allí se veían las hermanas reducidas a una vida difícil, pero no quise exigirle más al señor obispo
porque hubiera tenido que entrar en una construcción, y eso no debía ser tratándose de tan poco tiempo. Fui a visitar a las hermanas y encontré que habían colocado algunas sillas en ese reducido espacio de entrada y entre las camas, y allí recibían todas las visitas de los padres y el mismo señor Willes, que iba diariamente. Eso me apenó muchísimo, y haciéndoles ver a las hermanas que eso era poco respetuoso a la dignidad del señor obispo y de los reverendos padres, les saqué las sillas a un corredorcito estrecho pero limpio, y les prohibí volver a recibir dentro de la piececita, advirtiéndoles que en adelante se fijaran mucho en esas cosas que, descuidadas, daban cierta vulgaridad a la vida religiosa. Muy pronto recibí una carta de las hermanas en la cual me dicen que el ilustrísimo señor obispo se molestó mucho porque no le recibían en el dormitorio, y que al oír que yo lo había prohibido les preguntó que si no les habían dicho que lo exceptuaran a él, es decir, que a él sí podían recibirlo en la pieza. Ellas le contestaron que al contrario les había dicho que a él, por ser de más dignidad, le habían faltado más en recibirlo en esa estrechura. Entonces les digo estas textuales palabras: ya me perdieron y no saben cómo soy yo como enemigo. Soy irreconciliable y además seré terrible si como enemigo me quieren. Las hermanas se volvieron lenguas dándoles excusas y rogándole que se entendiera conmigo. A todo esto les contestó: no volveré a visitarlas, y si me han hecho enemigo seré terrible. Las pobres hermanas, confundidas, me lo comunicaron, pero yo me convencí inmediatamente de que era pura broma de él y les escribí diciéndoselo. Ellas me contestaron afirmando que el enojo era real. Entonces le escribí, pues más que siempre entre los dos reinaba la mejor cordialidad y correspondencia frecuentísima, necesaria para tratar especialmente los asuntos del seminario de misiones. Le dije que su broma tenía a las hermanas confundidas, que le rogaba me las tranquilizara porque yo no había podido conseguirlo en varias cartas. No contestó ni una palabra al respecto y continué creyendo que era una broma para probar la paciencia de las hermanas. Más tarde, cuando ya pude hablar con las hermanas, me convencí de que el enojo era verdadero, y jamás he podido explicarme tal enojo. Lo cierto es que en muchos meses no volvió a acercarse a las hermanas, y aunque iba a las huertas del seminario, pasaba lo más retirado posible del sitio en donde ellas se encontraban. En una de esas pasadas les dijo algo parecido a una amenaza terrible para la casa de San Pedro. Total, pues, que aquello se convirtió en un misterio.